Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen asiento, por favor. Esperando en nuestro Dios que todos nos encontremos bien el día de hoy, gozando de este día. También le agradecemos a nuestro Padre por permitirnos estar aquí con ustedes y seguir estudiando de su palabra. El día de hoy, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un tema de reflexión. A mí me gusta mucho reflexionar en eso, ¿verdad? Aunque tal vez no lo hago como debe de ser, ¿verdad? Pero yo creo, hermanos, que todos estamos en un proceso de cambio en esta vida, en nuestra espiritualidad. El tema que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy le he puesto por título Servir a Dios. Y para esto, hermanos, quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo. El Evangelio según San Mateo, en su capítulo 20, durante el tiempo que nuestro Maestro Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hablaba a las personas, Él hablaba a sus discípulos en parábolas, porque muchas de estas cosas eran difíciles para ellos entender. Entonces Él buscaba la manera de contarles historias, ilustraciones, para que ellos vayan entendiendo el mensaje. Y de igual manera también nosotros, a veces es necesario que se nos hable de esta forma para que podamos entender todos los misterios de nuestro Dios. El Evangelio de San Mateo en su capítulo 20 habla de una parábola. Si ustedes se fijan a la parte de arriba, dice los obreros de la viña. Esa es la parábola que vamos a estudiar el día de hoy, entre otros asuntos, otros subtemas, entre otras también otros versos de la misma escritura. Le voy a dar lectura yo. Ustedes nomás me siguen con su vista. Vamos a detenernos en algunos versos y vamos a dar unas breves explicaciones acerca de lo que está narrando. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, desde el verso 1 en adelante, de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Verso 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban ociosos, y díceles: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Verso 7 le contestan: porque nadie nos ha ajustado. Les contesta el padre de familia, díceles: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Vamos a detenernos ahí un ratito. Esta parábola hace una comparación, y nuestro maestro le dice: el reino de los cielos se compara a esto, y les empieza a explicar. Hay un padre de familia, y muy de mañana el padre de familia sale. En aquel tiempo los días eran de 12 horas, 6 de la mañana a 6 de la tarde era el día, 6 de la tarde a 6 de la mañana era la noche. Entonces el padre de familia sale muy tempranito, de las 5:30 de la mañana, y va y encuentra unos obreros, y les dice: pues vayan ustedes y trabajen en mi viña, y yo les voy a pagar un denario. Con los primeros, con ellos sí les dijo cuánto les iba a pagar. Un denario es el salario que acostumbraban en ese tiempo para el jornalero. Y después, dice el verso 3, volvió a salir a eso de las 9, más o menos, la hora tercera del día. A eso de las 9, y vio a otros que estaban haciendo nada, ¿verdad? Y también les dice: pues ustedes no están haciendo nada, pues también vayan ustedes y pues vayan y trabajen en la viña. Y pues
yo les voy a pagar lo que es justo. Desde este punto en adelante ya no les dice, les voy a dar un denario, ya les dice, les voy a dar lo que fuere justo. Volvió a salir otra vez cerca de la hora sexta y cerca de la hora nona, entonces más o menos al mediodía y a las 3 de la tarde. Volvió a salir, encontró a otros que estaban igual ociosos, haciendo nada, y de igual manera los manda y para que vayan a trabajar en la viña, en el terreno que él tiene, de acuerdo a la parábola. Y volvió a salir una última vez, pero esta vez ya volvió a salir, dice, cerca de la hora 11. Entonces ya a las 5 de la tarde, más o menos, ya básicamente a 1 hora antes de que se acabe el día, que es lo que trabajaban. Sale a esa hora y los encuentra a otros y le dice, pues está bien, dice, vayan ustedes también, trabajen en la viña y pues yo les voy a dar lo que fuere justo, así les dice. Vamos a seguir leyendo, dice el verso 8, dice, y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Verso 9, viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Vamos a detenernos ahí. Entonces, ya a las 6:15, 6:30, ya se acabó el día, el trabajo, y les dice el señor, el padre de familia, a su capataz, a su mayordomo, pues llámales a todos y empiézales a pagar, pero empieza con los que llegaron después y así te vas. Y empezó con los que llegaron al último, con los que llegaron a las 5 de la tarde más o menos, y les pagó un denario. Dice el verso 10, y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces empezó el mayordomo a pagarles desde los últimos, los de las 3, los de las 12, los de las 9, y llegó hasta los de las 6. Y los de las 6 vieron, no, pues los que llegaron a las 5 les dieron un denario. Pues entonces la mente humana, por lógica, va a pensar de que pues a ellos les va a tocar más. Entonces ellos pensaban, no, pues a ellos les dieron un denario, trabajaron 1 hora, nosotros que estamos aquí todo el día, pues obviamente nos van a dar mucho más que eso, ¿verdad? Unos 10, 12, no sé. Dice el verso 11, después de que ellos recibieron su paga, y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día. ¿Qué es lo que dijeron los primeros? Oye, espérate tantito, ¿no? Como que no es injusto, ¿no te parece? Nosotros desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde llevamos aquí y nos das un denario, y a ellos que llegaron mucho después, les pagas igual. Ellos no veían lógica en eso, y obviamente el ser humano no lo va a ver de esa manera. Verso 13, le responde el padre de familia, dice de esta manera, y él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un denario? Tomo lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti. Dice el verso 15, ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Amén. Vamos a detenernos ahí. Entonces el padre de familia le dice, espérate, pues cuando tú y yo hablamos, antes de empezar a trabajar, tú y yo acordamos cuánto, no, pues un denario, ahí está el denario, ¿cuál es el problema? Y le vuelve a decir, ¿o acaso tienes envidia de que yo quiera hacer con lo mío lo que yo quiera? Vamos a dejar esta parte ahí, hermanos, no lo pierdan, vamos a pasar a otros versos, pero no pierdan esta parte, vamos a regresar aquí. Ahora,
El título del tema es Servir a Dios. La palabra servir significa estar al servicio de alguien o estar disponible. También significa estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Esto es lo que significa la palabra servir, estar ahí atento, estar listo, esperando lo que a quien le servimos que nos diga y lo vamos a hacer. Sin decir nada, sin decir esto, lo vamos a hacer. Esta es la palabra, lo que significa la palabra servir. Pero ahora, primeramente quiero que entendamos dos cosas. El primero de ellos, entender que nosotros, todos los que estamos aquí, fuimos llamados con un solo propósito. Dice Romanos, vamos a ver lo que nos dice Romanos, no pierdan ahí la parábola en Mateo. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 8, en su verso 28, dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Aquí habla acerca de un propósito, y yo les mencionaba que tenemos que entender que todos nosotros fuimos llamados para cumplir un propósito. Pero aquí no nos menciona el propósito, aquí nada más nos dice, fueron llamados para cumplir un propósito. Vamos ahora al libro de Efesios, a la epístola de Efesios. ¿De qué propósito nos habla en Romanos? Vamos a verlo en Efesios, en el capítulo 3. La epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. En el capítulo 3, quiero leer desde el verso 1 en adelante para entender un poquito lo que está diciendo el apóstol atrás. El libro de Efesios, capítulo 3, del 1 en adelante, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, hablando de nosotros que no somos nacidos en Israel, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. Verso 4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Vamos a detenernos ahí tantito. En el libro de los Romanos hablaba de un propósito. Aquí ya empieza a hablar de un misterio, pero son lo mismo. Es lo mismo. Vamos a leer ahora el verso 15 y el verso 6. ¿A qué se refiere con este misterio? ¿De qué nos habla? ¿Qué es este misterio del que nos está diciendo? ¿Cuál es este propósito que le fue revelado al apóstol Pablo? Dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Esta es la parte importante. Este es el propósito, este es el misterio, el propósito del cual habla en Romanos y el misterio del cual habla aquí en Efesios. Dice el verso 6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo. ¿Por qué? Por el Evangelio. Dice, quiero leerlo en esta otra versión. Desde el verso 5 en adelante dice, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos hasta ahora, se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir,
que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Muy bien, entonces el propósito ya lo conocemos, el misterio, que es el mismo propósito, ya lo conocemos, que es uno, ser parte del pueblo de Israel. Dos, ser participantes de las promesas que nuestro Dios ha dejado. ¿Y cuántas promesas son? Muchas. Una de esas siendo la mayor. Pero lo que nos dice al final, dicen en inglés, there's a catch. Hay algo más. Ustedes pueden ser participantes, ustedes son llamados y pueden ser participantes de todo esto, del pueblo de Israel, de las promesas, pero por medio del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? La palabra. Pero simplemente se trata de tener la Biblia en nuestra mano y pues yo ya tengo la palabra. ¿Solamente se trata de eso? No. Cuando nos dice por medio del Evangelio, se está refiriendo a vivir conforme al Evangelio. Se está refiriendo a hacer del Evangelio una forma de nuestra vida. Cualquier persona puede ser participante de esta promesa, pero la persona que viva conforme al Evangelio. Pero muchas de las veces se hace la pregunta, ¿realmente es necesario vivir conforme al Evangelio? ¿Cómo para qué? ¿O por qué? Si muchos dicen que si tú crees en Dios ya eres salvo, si tú crees en Jesús ya eres salvo, ¿por qué? Por la gracia de Él. Pero llega hasta ahí o tiene aún más. ¿Por qué es necesario hacer del Evangelio una forma de nuestra vida? Segunda de Tesalonicenses. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 1, versos 11 y 12. ¿Es necesario vivir conforme a la palabra? ¿Es necesario vivir conforme al Evangelio? Vamos a ver, ¿cómo por qué o para qué? Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 11 y 12, dice: por lo cual, asimismo oramos por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Verso 12, esta es la parte donde obtenemos nuestra respuesta. Para que el nombre de Jesús, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es necesario vivir conforme a la palabra? ¿Por qué es necesario vivir conforme al Evangelio? Dice esta otra versión: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, verso 12, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por el nombre conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario, hermanos, vivir conforme al Evangelio? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Sea glorificado. ¿Cómo es que las personas se van a dar cuenta de que Dios existe, de que Jesús existe? ¿Cómo es que
el mundo se va a dar cuenta de todo lo que nosotros sabemos si nosotros no lo hacemos, no lo formamos parte de nuestra vida. ¿Cómo es que? Tal vez sí, de una manera u otra, pero principalmente nosotros, porque ya tenemos la palabra, y si vivimos conforme al Evangelio, si nos portamos conforme al Evangelio, la gente de allá afuera nomás está viendo. Esa persona es cristiana porque él va al restaurante y hace su oración, da gracias antes de tomar su alimento. Las personas simplemente se están fijando en qué es lo que hacen los demás. Si no vivimos conforme a la palabra, no somos dignos del llamado que nuestro Dios nos ha hecho. En esta parte dice, si ustedes viven conforme a la palabra, entonces sí son dignos del llamado que Dios les ha hecho a todos ustedes. Hacemos de la palabra una forma de vida del Evangelio para que todos los que nos rodeen sepan quién es Jesús, para que todos los que nos rodean sepan quién es Dios, para que todos los que nos rodeen sepan a quién nosotros servimos. Esa es la primera. La segunda, tenemos que entender que todos nosotros, hermanos, que estamos aquí, somos llamados, fuimos llamados. Tenemos que entender de que unos fueron llamados antes. Ustedes se fijan en la Escritura, todos los profetas de antes, y ustedes se fijan en este tiempo, todos los que han tomado la decisión de hablar del Evangelio, todos los que han tomado la decisión de servir a nuestro Dios. Unos aceptan el llamado al servicio de Dios, otros no. Unos de nosotros aceptamos, pero esperamos mucho tiempo para este llamado, y otros de nosotros inmediatamente sentimos en nuestro corazón el llamado e inmediatamente aceptamos. Entonces tenemos que entender que todos tenemos un tiempo diferente en el servicio de nuestro Dios, conforme a su voluntad. En la parábola, vamos a regresar otra vez a la parábola, ahí en Mateo. Unos fueron llamados antes y unos fueron llamados después. Pero al final, cuando ya llegó el tiempo de la paga, ¿qué es lo que hicieron los que fueron llamados antes? Se quejaron. Los que fueron llamados antes, murmuraron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que ya habían trabajado muchísimo más de los que entraron en la tarde. Y es lógico, tal vez en el trabajo sí es lógico, pero en nuestra vida espiritual, en la iglesia, ¿puede ser lógico? Tal vez no. En nuestra vida particular, no hay mucha diferencia de lo que se habla en la parábola a lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, en nuestros trabajos, en el mundo en que vivimos, todo el mundo quiere buscar su propio beneficio. ¿Cuál es el beneficio que buscaban los de la parábola, los primeros? Obtener más. Y en nuestra vida, nosotros, hermanos, especialmente nosotros los latinos, siempre, la mayoría de veces buscamos el beneficio propio y no el beneficio de los demás. Estaba escuchando a una persona hablar y decía, le comentaba a otra persona, un latino llegó a un nuevo país, el que a ustedes les guste, y entonces una persona de ese país le empieza a comentar a otra persona, hay que tener mucho cuidado con ese latino, porque los latinos son peligrosos, son muy inteligentes. A ver, dice, espérate, me está diciendo que son peligrosos, pero luego me dice que son muy inteligentes. Sí, dice, son peligrosos
en la forma en la que llegan en un trabajo y les enseñas una vez y rápidamente lo captan. Pero el latino no se queda ahí. El latino está trabajando en esta área y aquí está otra área en una posición más alta, y lo que hace el latino es nomás está trabajando aquí, pero también está viendo allá. Y al paso del tiempo, ya cuando el latino le ofrecen esta posición, él nomás llega y se acomoda. Él ya no le tienen que enseñar, porque con solo ver, él ya aprendió. Pero el latino no se queda ahí. El latino quiere subir, quiere escalar, quiere ir más allá. Llega hasta el punto de que tal vez el latino llega en una empresa, llega a ser un mayordomo, vamos a decirle de esa manera. Pero el latino no se queda ahí, hermanos. El latino que busca su propio beneficio se sale de esa empresa para abrir otra empresa, para ¿cómo se dice? Para competir con esta empresa. Entonces, esto es lo que le decía esta persona. Los latinos son peligrosos, dice, porque ellos, no todos, no me lo tomen a mal, muchos de ellos siempre buscan su propio beneficio, no buscan el beneficio de los demás. No ponen por enfrente el servir a los demás. Ahora, muchas de las veces se hace la pregunta aquí en la iglesia, porque muchos de nosotros tenemos negocios propios. Yo tengo negocio propio. ¿Es malo tener negocio propio? ¿Es malo tener una empresa? ¿Es malo aspirar? No, definitivamente no. Pero cuando ya pensamos en nosotros mismos, sin pensar en los demás, ahí es cuando se vuelve malo. Imagínense ustedes, bueno, antes de eso, yo me acuerdo que trabajando con mi papá, en el 2004 o 2006 por ahí, mi papá tenía una pequeña compañía de cortar césped, de cortar pasto. Y yo me acuerdo, mi papá no hablaba inglés, bueno, no habla inglés. Y mi hermano y yo, pues hablábamos inglés. Y entonces nosotros íbamos con él a hablar con los clientes, con las personas, y pues nosotros cerramos el trato, pero no nos tocaba nada. Entonces nosotros íbamos con él y platicábamos con las personas y les decíamos, no, pues ¿cuánto va a ser por que me corten esta casa? No, pues va a ser tanto. Inmediatamente la persona, es que pues ya vino aquí otra persona y me cobraba la mitad que lo que tú me estás cobrando. Y ese es la grande, ¿cómo le diríamos? Un grande error que pasa entre nosotros, y muchas de las veces ya no es tanto por obtener dinero, muchas de las veces es simplemente porque yo lo quiero todo para mí y voy hasta malbaratar mi trabajo para que nadie más lo tenga. Ese es el grande error del latino. Y pues mi papá decía, pues ¿sabe qué? Pues lo siento mucho, pero pues ese es el precio. Y pues si usted piensa que le va a ir mejor con aquella persona, pues adelante. Y unas personas le llamaban y pues otros ya no. Pero esa es una parte en la que nosotros también fallamos, en buscar nuestro propio beneficio y no buscar el beneficio de los demás. Dice, antes de ir al verso de memoria, ya hablamos ahora, hermanos, acerca de lo que pasa allá afuera, pero todo eso no solo se queda allá afuera, todo eso se trae aquí dentro de la iglesia. En la iglesia, hermanos, lamentablemente pasa de la misma manera que pasa allá afuera. Vemos que uno de nuestros hermanos está trabajando para nuestro Dios y no falta el hermano que empieza a murmurar acerca del hermano que está trabajando para nuestro Dios, que realmente tiene en su corazón trabajar para nuestro Dios. No podemos ver que una persona, que un hermano está trabajando porque inmediatamente, hermanos, empezamos a hablar del hermano. Empiezan las quejas como los primeros de la parábola.
empiezan las murmuraciones, empiezan los descontentos. Quiero poner un ejemplo y bueno, en este ejemplo me voy a poner a mí me voy a poner a mí y mi hermano Alfonso está aquí al frente. Todo comparado con la realidad es pura coincidencia, hermanos. Yo llevo 30 años en la iglesia y mi hermano Alfonso lleva 1 año en la iglesia, vamos a ponerle así de esa manera. Y a mí me dicen que yo llevo 30 años en la iglesia. Hermano Adiel, fíjese que se acerca esto, hermano. Tenemos que trabajar en esta área de la iglesia. Y yo que llevo mucho más tiempo, no, hermano, es que, pues fíjese que pues el trabajo, hermano, estoy muy saturado, la verdad. Tengo un negocio propio y no, tengo muchísimo trabajo, hermano. Para la otra, hermano. Muy bien, hermano Adiel, para la otra. Se llega la otra, hermano Adiel, fíjese que lo invitamos, hermano. Vamos a trabajar ahora en esta parte y pues necesitamos de su ayuda. Fíjese, hermano, de que pues ya trabajé mucho, hermano, y pues ahora pues quiero dedicarle un poquito de tiempo a mi familia. Hermano, para la otra. Muy bien, hermano. Y esa otra nunca se llega y yo llevo 30 años en la iglesia. A comparación de mi hermano Alfonso, que apenas lleva 1 año en la iglesia, vienen y le preguntan lo mismo. Es más, ni le preguntan. El hermano Alfonso es el que va con el hermano encargado. Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué se va a trabajar? Usted dígame. Y nosotros nos ponemos de acuerdo. Por lógica, los seres humanos van a felicitar, van a halagar al que quiere trabajar, no al que no quiere trabajar. Y yo no voy a ver esa lógica, yo voy a estar cegado por esa lógica porque me entran sentimientos de envidia, porque me entran sentimientos de celo. ¿Y qué voy a decir yo? Pues si yo llevo 30 años aquí y el hermano acaba de entrar y pues ya lo están felicitando a él. Pero hay una grande diferencia, hermanos. Nuestro Dios no busca cantidad. Nuestro Dios busca calidad, porque cantidad dentro de la iglesia es mucha, es bastante, pero la calidad, esa sí es contada. Entonces, pero aparte de esto, no se detiene ahí. Yo que llevo 29 años más que el hermano Alfonso en la iglesia, sí, está bien, si llega la otra, voy a trabajar, pero quiero trabajar por mi propio beneficio. Quiero trabajar porque la palabra de Dios dice, camina bien, trabaja para mí y te voy a bendecir. Y yo lo hago con ese propósito. Y muchos de nosotros, hermanos, que queremos servir a nuestro Dios, lo hacemos con esa meta. Yo voy a trabajar, está bien, Dios, te voy a servir, pero pues mínimo un carrito último modelo, ¿verdad? O pues no sé, estoy rentando pues una casita de 2 cuartitos nomás, nada grande, algo sencillito. Muchos de nosotros trabajamos, sí, pero por beneficio propio. Imagínense ustedes, hermanos, cierren sus ojos si quieren, no los cierren. Imagínense ustedes, echen a volar su imaginación, que hay una plática entre nuestro Dios y su Hijo Jesús. Y los dos están viendo aquí al mundo, ¿verdad? A lo que está pasando desde Sodoma y Gomorra, desde los tiempos de Noé, desde lo que pasó en el tiempo de Jesús. Bueno, en ese tiempo no. De todo lo malo que había pasado desde antes, y están viendo para abajo y hay una plática entre nuestro Dios y su Hijo Jesús. Y nuestro Dios le dice a Jesús, mira hijo, todo lo malo que hay en el mundo, ¿qué te parece si nos reconciliamos con ellos? Bueno, está bien. Padre, ¿y de qué manera? Bueno, pues nada más hay una, vas a tener que ir tú y vas a tener que entregar tu vida por todos ellos, por toda la maldad que está pasando. Bueno, está bien. Imagínense ustedes que contestara Jesús, ¿y de qué me beneficio yo?
Imagínense ustedes de que tuviera la misma mentalidad que tenemos muchos de nosotros hoy en día. Bueno, está bien, voy a ir y no sé, me van a hacer tantas cosas, voy a llegar a morir, pero pues, ¿de qué me voy a beneficiar yo personalmente? Y le contesta a nuestro Dios, bueno, pues fácil, el beneficio va a ser que te van a escupir en la cara. El beneficio va a ser que te van a poner una corona con unas espinas por aquí así de grandes y vas a sangrar. El beneficio va a ser de que te van a azotar, te van a maltratar, te van a decir de todo. Imagínense nomás ustedes, hermanos, si de la misma manera que pensamos muchas de las veces nosotros, así pensar a nuestro Dios, así pensar a Jesús en ese momento. Vuelvo a repetir, nuestro Dios no quiere cantidad, hermanos, nuestro Dios quiere calidad. Nuestro Dios no quiere que nos pasemos 20, 30, 40, 50 años en la iglesia sin servirle. Nuestro Dios quiere de nosotros entrega total, sin que nosotros esperemos una recompensa, aunque la hay. Aunque la hay. Dice Colosenses, fíjense hermanos cómo es. Dice Colosenses, fíjense cómo es la palabra de nuestro Dios. Ayer que hablaba mi hermano Chris, como que se vino un poquito a lo que yo les estoy diciendo el día de hoy. Incluso él dio este mismo verso que yo voy a leer con ustedes y quiero que lo leamos otra vez. Dice Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, dice de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Entonces, hermanos, todo lo que hagan, háganlo de buena gana. No lo hagan, el texto lo dice claramente, tú vas a servir y sirves a nuestro Dios y hay recompensa para ti. Pero primeramente no nos fijemos en eso. Todo lo que hagamos para nuestro hermano, para nuestro Dios, hay que hacerlo de todo corazón sin esperar nada a cambio. Tengan en cuenta de que en todo momento el trabajo que tú haces no va a pasar, a nuestro Dios no se le va a pasar por alto. Nuestro Dios nos está viendo constantemente. Tiene su libretita por ahí, tal vez una tableta, no lo sé, y está escribiendo, no, pues el hermano Alfonso hizo esto, vamos a apuntarle ahí. El hermano Adiel no hizo esto y aparte murmuró contra el hermano Alfonso por el año que lleva y esto y esto y esto. A cada rato, hermanos, nuestro Dios se está fijando en las obras que nosotros hacemos, ya sean obras buenas o ya sean obras malas. Él se da cuenta de qué manera nosotros servimos, cómo es nuestro corazón desde el momento que nosotros nos ponemos a su disposición para el servicio. Dice Hebreos, en el capítulo 6, en verso 10, hace rato les mencionaba de que lo que nosotros hagamos, nuestro Dios no lo va a pasar por alto, nada de esto, ya sea bueno o ya sea malo, ustedes deciden. En la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en su capítulo 6, en el verso 10, dice de la siguiente manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. ¿Qué dice? Que nuestro Dios que no se va a olvidar de lo que ustedes hacen, pero nos dice todavía algo más,
que ustedes asisten ¿a quién? Y siguen asistiendo ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que hacen la voluntad de nuestro Dios. Esos son los santos. Y si ustedes sirven a los santos de nuestro Dios, ustedes sirven al Señor. Entonces, hermanos, para recordar, servir no por la recompensa, estar dispuestos a entregar absolutamente todo, no a medias, sino que todo. Tercero, todo lo que hagas, ¿para quién es? Para Dios. Que si tú vienes y trabajas en la iglesia, ¿para quién lo haces? Para Dios. Que si tú vas y tú ayudas a un enfermo, ¿para quién lo haces? Para Dios. Todo lo bueno que nosotros hagamos en esta vida, lo hacemos para Dios. Cuarto, Dios recompensará tu trabajo tal y como lo dice aquí en Hebreos. Él no se le pasa nada. Él no se le olvida nada. Hay un dicho allá afuera, este dicho, hermanos, es un poquito fuerte, pero yo creo que es necesario pensar en él, analizarlo y ver de qué manera nosotros estamos viviendo en nuestra vida espiritual, de qué manera estamos sirviendo, cuánto nosotros estamos sirviendo a nuestro Dios. Dice el dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y la palabra sirve no es al servicio, sino que se refiere a la palabra no útil. Está también un dicho que dijo un expresidente muy famoso que fue asesinado. Este presidente dijo lo siguiente, dice, no es lo que mi patria pueda hacer por mí, sino lo que yo pueda hacer por mi patria. Y lo ponemos de esta manera, no es lo que Dios puede hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por mi Dios. Les pido que por favor se pongan de pie. Vamos a ir al libro de Mateo, ahí en la parábola que estamos leyendo, al Evangelio de Mateo, perdón. Muchas de las veces nos basamos en ejemplos. ¿Y qué mayor ejemplo es este que nos dejó Jesús? El Evangelio de Mateo en el capítulo 20, en el capítulo 28, estamos todos ahí, vamos a dar lectura todos juntos, dice así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿A quién vino a servir Jesús? A nosotros, pero primeramente ¿a quién? Primeramente vino a hacer la voluntad de su Padre y también vino a ponerse a la disposición de todos nosotros. ¿Qué mayor ejemplo es ese, hermanos? Para que nosotros reflexionemos en nuestra vida y veamos de qué manera estamos sirviendo nosotros a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, gracias por su atención, paz a vosotros.